Grabando. Ya estamos todos, no hay nadie en espera. Ariel, ¿hay gente en espera o no? No hay nadie en espera. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Un gusto tenerlos aquí en la clase de cierre de este segundo cuatrimestre. Felicitaciones por haber llegado hasta acá. Vale para todos, participantes y docentes que llevaron adelante el curso. En primer lugar, saludar el esfuerzo de estudiantes y docentes realizado durante el cuatrimestre, donde les comentamos que nuestra expectativa había sido avanzar en una relación compartida de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo primero. Bueno, ojalá esto haya funcionado tal como lo imaginamos y como pensamos nosotros en esta última clase, donde el mecanismo de enseñanza-aprendizaje creemos que es lo determinante del proceso educativo. Ratificarles en este último encuentro que para la cátedra el ida y vuelta con vuestras participaciones en clases, en parciales, o en toda instancia de intercambio, favorece nuestro propio desarrollo docente. O sea, nosotros crecemos con el protagonismo de ustedes, con las preguntas, incluso con los fallos que pueda haber, porque muchas veces los fallos que aparecen tienen que ver con la bibliografía, con las clases, con la docencia. Por eso destacamos tanto el ida y vuelta, y por eso saludamos el esfuerzo realizado por estudiantes y docentes. Nuestro balance es positivo, especialmente en esta cursada, este segundo cuatrimestre del 2022, porque hemos realizado algunos ajustes pedagógicos, que bueno, todavía los estamos balanceando, ajustes pedagógicos respecto de cómo fue el segundo cuatrimestre en años anteriores. Ustedes saben que fueron la única comisión de segundo cuatrimestre, tuvieron a todos los profes que hoy están en la cátedra, y nosotros hicimos un ensayo en este cuatrimestre que creemos que funcionó y esperamos que para ustedes también haya funcionado. Así que esperamos que hayan sido de utilidad para mejor asumir los contenidos de la economía política, que como dijimos en la primera clase es una disciplina que el estudiante de Derecho no necesariamente valora en su magnitud antes de cursarla o al comienzo de la cursada, y nosotros esperamos ahora al final que hayan valorado la importancia de la economía política para ustedes, estudiantes de Derecho. Por eso decimos economía política y el vínculo con las ciencias jurídicas y el derecho. Ambas, economía política y derecho, estamos hablando de ciencias sociales, pero sobre todo con un enfoque desde la crítica de la economía política y también de la crítica del derecho. O sea, nos interesa que en la cursada pueda desarrollarse una concepción crítica del pensamiento, sobre todo cuando estamos hablando de ciencias sociales. Por eso una gran valoración de lo que hemos planteado. Nosotros en la clase inaugural, el 1 de agosto fue nuestra clase inaugural, señalamos que todo el programa era una excusa para discutir Argentina. La parte cuarta del programa, lo que han terminado de ver en las últimas clases. Claro, pero para discutir Argentina había que transitar una introducción desde aspectos teóricos e históricos, que es lo que abordamos en la primera parte del programa. Y claro, en el momento en que nosotros empezamos el cuatrimestre, era un momento de turbulencias económicas y políticas en la Argentina. Por eso nosotros tratamos siempre de ver los temas académicos, de programa, vinculado con la realidad. Y fueron tiempos muy complejos, porque definían el momento político de la Argentina. Bueno, cambios en el Ministerio de Economía,
es importante porque es nuestra disciplina, pero el ministro de Economía que terminó en junio venía siendo ministro de Economía desde el comienzo de este gobierno, allá por diciembre del 2019. O sea que un ministro que llevaba prácticamente gran parte del turno presidencial de Alberto Fernández renunciaba y se habilitó un cambio de ministerio que, bueno, desde que empezó el cuatrimestre transitaron otros 2 ministros. En estos días, el actual ministro de Economía acaba de cumplir 90 días en el Ministerio de Economía. Y claro, más allá de lo político, y yo destaco el momento político, la política, el cambio de ministerio, porque el cambio de ministro tenía que ver con cambios en la política, en el gobierno, aparecía como central un tema, además de las cuestiones políticas, los temas propiamente económicos, donde se destaca la inflación. Aunque claro, la inflación también tiene un costado político, porque la inflación es una cuestión de poder. Nosotros hemos tratado de explicar muchos temas en el curso, pero queda claro que la suba de precios, no cualquiera puede subir los precios. Digamos, las trabajadoras y los trabajadores les cuesta mucho hacer subir el precio de la fuerza de trabajo. Pensemos que los precios que suben tienen que ver con el poder que tienen ciertos sectores de la economía para poder inflar los precios, para poder remarcar los precios. Por eso la inflación es un tema económico, pero por supuesto también es un tema político. O sea que hay que ver que en nuestro cuatrimestre los temas políticos y económicos, los temas de la economía política, han estado en la agenda de debate en la Argentina, en la agenda de los medios, en la agenda cotidiana, en el debate tradicional, y nosotros hemos querido acompañar con nuestras clases ese proceso cotidiano de la coyuntura económica, política, para mejor entender la economía política, para mejor entender la Argentina en el marco de nuestra disciplina. Ahora, claro, la inflación, que la analizamos como fenómeno nacional, y obviamente la Argentina está en el ranking de los principales países del mundo por su nivel de inflación. Es de los países de más inflación en el mundo, no solo en la región latinoamericana y caribeña, pero este fenómeno nacional ahora se incluye como fenómeno de la economía mundial. La inflación es hoy uno de los problemas de la economía mundial. Claro, hay países que hoy despliegan o contribuyen al crecimiento de la inflación mundial con inflaciones anuales del 10, 11, 12%, que cuando la Argentina está proyectando una inflación anual en torno al 100%. Venimos de 3 meses de descenso de la inflación. En los próximos días vamos a conocer la inflación del mes de octubre y hay, bueno, muchas expectativas de que ese decrecimiento de los últimos 3 meses lamentablemente se revierta la curva y vuelva nuevamente a crecer, con lo cual la inflación tiene causas nacionales y ahora agrega fenómenos que son globales. Y dentro de esos fenómenos globales de la inflación están los precios de los alimentos, de la energía. La Argentina es exportador de alimentos, pero importador de energía. Con lo cual la inflación mundial impacta en la economía local de manera específica. No es lo mismo para otros países que son importadores de alimentos y de energía, o para otros países que pueden ser exportadores de alimentos y de energía. O sea que los fenómenos globales como el de la inflación impactan de manera diferente en cada país. Bueno, nosotros esto de la economía mundial lo vimos en la parte 3 del programa, cuando analizamos el sistema mundial. Entonces, lo que queremos enfatizar es que hay problemas específicos de la Argentina
agravado por nuevas tendencias de la economía mundial capitalista. Y es importante, por lo tanto, precisar lo que acontece en la Argentina con relación a lo que pasa en la región y en el mundo. Y cuando digo la región, bueno, en estos días ha sido noticia Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina, o sea, es el país con que la Argentina más intercambio comercial tiene, y por lo tanto lo que acontezca en política y en economía en Brasil o en la región, sea Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia o el resto de los países de América Latina y el Caribe, tiene que ver con Argentina. Por eso estamos tratando de mostrar que para poder entender Argentina, lo que necesitamos, además de los aspectos teóricos, históricos de la primera parte, ver los desarrollos que supone el sistema mundial que desplegamos en la parte 3 del programa. Y vinculado al tema de la inflación, nosotros en la parte 1 consideramos distintos enfoques teóricos e históricos que son necesarios para comprender el debate contemporáneo en torno a la inflación. Vamos de nuevo. ¿La inflación se discute en la Argentina? Sí, pero también se discute en el mundo. Cuando decimos en el mundo, decimos que se discute en Estados Unidos, que se discute en Europa, y claro, también decir Estados Unidos, Europa, pensar en China, pensar en distintos países del mundo, también hay que ver cómo impacta en la especificidad nacional de ese país la inflación. Por ejemplo, Estados Unidos hoy difundió un aumento de la tasa de interés, y ya son varias las veces que este año Estados Unidos sube la tasa de interés, y sube la tasa de interés a contrapelo de lo que venía ocurriendo en los últimos años, donde la tasa de interés de Estados Unidos era casi cero. ¿Y por qué sube la tasa de interés? Porque quiere enfriar la economía, y enfriando la economía, tratar de contener la inflación, tratando de contener la suba de precios. O sea que Estados Unidos combate la inflación con políticas nacionales, pero claro, como Estados Unidos es una potencia mundial, lo que hace Estados Unidos impacta en la economía mundial. La suba de la tasa de interés de Estados Unidos hace que los capitales del mundo busquen invertir en Estados Unidos del modo financiero, porque hay una tasa de interés atractiva. O sea, la política antiinflacionaria de Estados Unidos con suba de tasa de interés atrae capitales de todo el mundo. Eso quiere decir que si Estados Unidos atrae capitales, otros países del planeta no reciben esos recursos que buscan valorizarse en Estados Unidos. Entre esos otros países está Argentina, está Brasil, obviamente los países de América Latina y el Caribe en términos generales, y muchos otros países del mundo. Esto vale para que consideremos que no se puede pensar a la Argentina sin mirar a Estados Unidos, sin mirar a Europa, sin mirar a China, sin mirar a Brasil, sin mirar a la región. Es decir, que es interesante ver el fenómeno inflacionario global y local, pensando cuáles son los enfoques teóricos que presiden las políticas económicas de los distintos países del sistema mundial, incluido, por supuesto, la Argentina. En ese sentido, y como esta es la última clase, yo quiero que ustedes repasen algunos temas que han visto en distintos momentos de la cursada, y por lo tanto que piensen que desde el punto de vista de los enfoques teóricos hay concepciones actuales de la economía política que privilegian el ordenamiento de la economía desde la ley del valor. Y claro, si se privilegia el enfoque de la ley del valor en las consideraciones de una sociedad monetario-mercantil, vivimos en una sociedad de intercambio mercantil, donde hace falta el dinero para intercambiar. Bueno, el dinero tiene que ver con los precios, con la inflación, y por lo tanto hay que pensar que hay concepciones teóricas que abordan los problemas de la inflación y los problemas de la economía en general,
privilegiando un ordenamiento desde la ley del valor. Recuerden que la ley del valor empieza a ser formulada por los clásicos, es criticada por Carlos Marx, pero todo eso tiene actualidad. Por eso sugieren un diagnóstico distinto al de aquellos que sustentan un enfoque que remite a la teoría subjetiva del valor. ¿Ustedes se acuerdan? Si los clásicos plantearon la ley del valor trabajo, los neoclásicos plantearon la teoría subjetiva del valor. Vamos a decir que en los últimos años, y sobre todo en la actualidad, en Argentina y en el mundo, la corriente principal de pensamiento económico adhiere a la teoría subjetiva del valor. Digamos que acá hay un debate teórico, un debate político, un debate ideológico. Nosotros en la cátedra lo que queremos y lo que quisimos, lo que pretendimos es que ustedes vean los dos enfoques. Y claro, los dos enfoques tienen plena vigencia en la actualidad. Hay quienes piensan la realidad desde la ley del valor y quienes lo piensan desde la teoría subjetiva del valor. Digamos que la concepción hegemónica hoy en la Argentina y en el mundo remite a la teoría subjetiva del valor. Como hace un ratito yo planteé, sustenté la necesidad del pensamiento crítico, es bueno pensar que aunque haya una corriente hegemónica, hay otras corrientes de pensamiento económico que se sustentan en otros paradigmas teóricos. La ley del valor, dice, entre los primeros, los que sustentan la ley del valor, están los clásicos y sus críticos. Marx es el principal crítico de la escuela clásica. Y claro, Marx murió hace muchos años, pero hay continuadores, seguidores contemporáneos de Marx que continúan una concepción crítica sobre la ley del valor de los clásicos y por lo tanto se sustenta en la actualidad una ley del valor marxista, una ley del valor sustentada en Marx, que no es mayoritaria, pero tiene vigencia en el debate teórico, político, intelectual contemporáneo, para saberlo. Pero al mismo tiempo existen los que se llaman neorricardianos. Nosotros no lo hemos visto en la cursada, pero como ustedes ya han estudiado algunos temas teóricos, es importante que ustedes sepan que así como Marx es un crítico de los clásicos y reformula la ley del valor, Piero Sraffa, un economista italiano que murió en 1983, lidera una corriente vigente en la actualidad que se llaman neorricardianos y que obviamente tiene una crítica a los clásicos, neorricardianos por David Ricardo. Ustedes vieron a Adam Smith, David Ricardo. Bueno, los neorricardianos se sustentan en Ricardo, pero una crítica a David Ricardo. Lo que también es una polémica con Marx, y por lo tanto muchos sraffianos contemporáneos se autoasumen como continuadores de Marx en polémica con Marx sobre temas muy importantes. Yo insisto, esto no lo hemos visto, no lo hemos desarrollado, pero ustedes están en la última clase y es importante que tomen nota y apuntes sobre la complejidad que tiene el pensamiento económico contemporáneo y la razón de ser de esta ratificación de conceptos es que ustedes piensen en la actualidad de las distintas escuelas de pensamiento económico que ustedes han visto en las clases, en la bibliografía, que han sido parte de los parciales y bueno, de todo lo que tienen que estudiar para terminar de aprobar la materia. Entre los segundos, remito a la teoría subjetiva del valor, se encuentran los neoclásicos y la crítica keynesiana. Porque así como Piero Sraffa es un neorricardiano, crítico de Ricardo, Keynes era un neoclásico y se constituyó en un crítico de los neoclásicos. Por eso la importancia de la crítica. Marx, crítico de los clásicos, Sraffa, crítico de los clásicos,
Rafa polémico con Marx, Keynes críticos con los neoclásicos, y es importante, sobre todo en la Argentina, que están muy de moda mediáticamente, destacan los neoclásicos por sus enfoques liberalizadores a ultranza, el caso de la escuela austríaca. Ustedes han visto la vigencia mediática y política que tiene la concepción austríaca en la Argentina a partir de los ultraliberales que disputan el diagnóstico de la economía, de la política en la Argentina, con pretensión de gobernar la Argentina. Y la escuela austríaca estamos hablando de 1871 en origen. Adam Smith estamos hablando de 1776. Carlos Marx estamos hablando de 1867. Lo que queremos señalar es que en estos 3 puntos que estoy destacando, lo que queremos señalar es que hay las concepciones actuales del debate académico, intelectual, ideológico, político, tiene que ver con todas las corrientes que ustedes han estado trabajando en clases. Digamos, en un sentido general, no hay antiguos y modernos, sino que los modernos son desarrollos de las concepciones antiguas, valorando, fundamentando esas concepciones, criticando esas concepciones, desarrollándolas. Alguien podría decir, en términos generales, no hay nada nuevo bajo el sol, y por supuesto hay mucho nuevo, mucha novedad, pero basada en esas concepciones teóricas. Por eso nosotros en la cátedra lo que hemos intentado es que ustedes tengan el panorama completo y complejo. Es decir, no se puede pensar la economía política desde un solo lugar. El profesor que habla puede tener un marco teórico, histórico, político, como cada uno de los profes de la cátedra, pero puede haber otros profesores de economía política en la facultad, en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Pública Argentina o en la Universidad Argentina, que tengan enfoques distintos y contradictorios, y por lo tanto eso lleva a diagnósticos sobre lo que acontece, sobre la inflación, por ejemplo, que son distintos, y desde diagnósticos distintos aparecen, por lo tanto, propuestas políticas distintas. Por eso señalarles a ustedes que no se puede entender el debate actual sobre la inflación y cómo combatirla sin entender el marco teórico de las diferentes propuestas. Para que quede claro, cuando ustedes ven televisión, escuchan radio, se informan por las redes sociales, leen el diario o discuten en la cátedra, cuando alguien habla sobre inflación y cómo combatir la inflación y si es fácil o es difícil combatir la inflación, bueno, tienen que tomarse el trabajo de pensar desde qué propuesta teórica están discutiendo la inflación. Digamos que todas las posiciones actuales que están en debate remiten a la tradición intelectual del pensamiento económico desde el origen de la disciplina. Entonces, lo que queremos enfatizar es la importancia que tiene el trayecto de estudio que ustedes han hecho en este cuatrimestre. Por eso decíamos al principio este ida y vuelta. Nosotros no siempre sabemos si tenemos éxito en nuestro propósito y objetivo de transferirles la complejidad en el corto tiempo que tiene un cuatrimestre. Por eso hoy les di un enfoque un poquito más allá de lo que damos, y quédense tranquilos, esto no entra en un parcial, no entra en ningún examen, pero es para mostrarles que hay complejidades en el proceso de la disciplina que nosotros intentamos desarrollar en un cuatrimestre. También yo insistí mucho en el vínculo de ciencia, de la economía política y derecho, ciencias jurídicas, ambas como ciencias sociales. Y bueno, en ese sentido nosotros queremos valorar la importancia que tiene para el estudiante de derecho la economía política. Y ojalá algún día esa valoración
incluso cuando ustedes sean profesionales, puedan reivindicar la importancia que tuvo haber cursado economía política en la Facultad de Derecho y que haya una valoración potenciada del papel que juega la economía política. Nosotros, al enfocar el carácter histórico de la economía política como disciplina surgida en torno de la producción capitalista, producción ha habido siempre. Producción hay desde las tribus más antiguas hasta la actualidad, pero la producción capitalista es un momento histórico concreto. No siempre hubo capitalismo. Y la economía política es una disciplina científica asociada a la producción capitalista. Nació la economía política como tal cuando ya había un desarrollo del capitalismo, de la producción capitalista. Esto lo hemos visto, por supuesto. Y lo que hemos pretendido en el cuatrimestre es articular los puntos de contacto entre esta disciplina, la economía política, y el derecho. Y pensar, por ejemplo, preguntas para que ustedes las anoten, las registren, se las lleven, repasen esta clase, otras clases del cuatrimestre. Hay clases muy diversas, muy interesantes que están en el Classroom, que están guardadas, que las tienen para consultarlas. ¿Cuál es la base material de las distintas concepciones sobre el derecho? Porque así como dije que en economía política hay distintas concepciones, bueno, también hay distintas concepciones sobre el derecho. Porque, claro, el derecho supone también análisis de relaciones sociales. Los derechos tienen que ver con derechos de unos en desmedros de otros. Bueno, ¿cuál es la base material de las distintas concepciones del derecho en el marco de la producción capitalista? Por ejemplo, una pregunta para pensarla, no pretendo que la respondan ahora, quizás si estuviéramos en clases presenciales podríamos intercambiar sobre esto, pero la pregunta es, ¿existe igualdad de derechos ante la ley partiendo del proceso de acumulación originaria del capital? Los procesos de desposesión y apropiación privada de los medios de producción. Y claramente doy el ejemplo de Argentina y la llamada campaña del desierto. Nosotros esto lo hemos visto. Primero, no había desierto en una campaña militar, la campaña de 1833, 1879-80. Bueno, son procesos de intervención militar que supuso el proceso de desposesión de los pueblos originarios y apropiación privada de extensiones de tierra, medios de producción. Y nosotros en la Argentina hoy tenemos reactivado el conflicto de los pueblos originarios. No solo la cuestión mapuche en territorios patagónicos, sino con las distintas comunidades originarias en distintos territorios de América Latina, de pueblos originarios reconocidos constitucionalmente, pero que disputan la ley. Y que disputan la ley presente, y la discusión es, bueno, ¿de cuándo es la ley presente? Y la ley legitima procesos de violencia, de desposesión, de apropiación privada de tierras, de medios de producción, pero así como lo planteamos para la Argentina, vale para pensar la relación entre el derecho y la economía política en cualquier territorio. Pregunta, ¿cómo se construye la organización jurídica del Estado-Nación? Argentina, hoy un Estado-Nación, un Estado nacional, no existió siempre, no hubo siempre Argentina. Antes del Estado-Nación Argentina hubo otro territorio. Bueno, uno puede pensar en el virreinato del Río de la Plata y en el proceso de la Revolución de Mayo en contra de la colonia española. Y en ese proceso, luego de mayo del 10, se empiezan a desarrollar procesos históricos que desembocan en la construcción del Estado-Nación. Por eso la Constitución Nacional,
Constitución Nacional y sus reformas. Y en ese sentido, esto que hablamos de Constitución, ley de leyes, ley fundamental, bueno, la Constitución Nacional, ¿qué vínculos tiene con los modelos productivos y de desarrollo de lo que hoy denominamos Argentina? Tanto en 1853, bueno, el carácter de la propiedad privada aparece con mucha fuerza en la Constitución de 1853 y legitima un derecho constitucional sobre la base de un proceso político de desposesión y de acumulación originaria del capital para la Argentina. Insisto, hablo de la Argentina, pero esto mismo podrían pensarlo con la Constitución estadounidense, con la primera Constitución brasileña, o cualquier constitución de los Estados-nación, porque hoy el mundo funciona en base a desarrollos nacionales y cada país tiene su propia legislación, su propia política. Por eso hoy hacíamos mención a la suba hoy de la tasa de interés en Estados Unidos, que es una potestad de un Estado nacional, el Estado estadounidense, que obviamente esas decisiones impactan en el sistema mundial. Del mismo modo que impactan algunas decisiones de la Argentina. Supongamos que la Argentina hoy decidiera romper con el Fondo Monetario Internacional, que es algo que podría hacer si hubiera decisión política. Bueno, eso impactaría en el sistema mundial, generaría un debate global muy importante. De hecho, uno puede pensar hoy la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania disparó conflictos internacionales. Bueno, hablamos de la inflación mundial. Uno de los fenómenos que acrecienta la inflación mundial tiene que ver con el proceso de guerra en Ucrania, en Europa. Por eso la decisión de un país involucra e interviene en las demás. Entonces pensemos en la Constitución, ley de leyes. Bueno, la Constitución del 53, ¿a qué modelo productivo y de desarrollo se corresponde? O sea, este derecho consagrado como Constitución Nacional, ¿qué modelo productivo legitimó? Nosotros vimos distintos momentos del desarrollo productivo de la Argentina. ¿Ustedes se acuerdan? El modelo agroexportador hasta 1930, 1880, campaña al desierto, consolidando un modelo de acumulación, un desarrollo territorial para lo que hoy llamamos Argentina, y por lo tanto la Constitución es una norma jurídica de importancia en el derecho, estrechamente vinculado a la economía y a la política, al modelo productivo y al modelo de desarrollo. Bueno, para pensarla, ustedes han estudiado el peronismo como uno de los momentos del desarrollo económico en la Argentina. Y hablar del peronismo tiene que ver con los distintos momentos del peronismo en el gobierno en la Argentina. Estamos hablando de la primera época de los gobiernos de Perón, del 45 al 55, pero después tenemos peronismo en el 73 y tenemos peronismo en el 2003. Por lo tanto, es importante ver el intento de reforma constitucional del 49, queriendo expresar un determinado modelo productivo y desarrollo. Vamos a insistir que a nosotros, más allá de lo que cada uno piense, no es que nos interese reivindicar esta constitución u otras, sino ver que las constituciones, normas de normas, remiten a procesos políticos y económicos, donde la economía política, el orden económico-social es fundamental para determinar los rumbos de las ciencias jurídicas, del derecho, y por supuesto la Constitución del 94, que es la vigente, la Constitución que hoy está vigente. Piensen que hoy, por ejemplo, uno, pensando en los modelos productivos contemporáneos,
uno de los temas fundamentales del debate actual tiene que ver con el litio. Pero claro, desde la Constitución del 94 lo que hizo es trasladar la propiedad de los recursos naturales, de los bienes comunes a las provincias. Eso tiene que ver con los hidrocarburos, por ejemplo, y por eso hay provincias argentinas que tienen que ver con la producción de hidrocarburos, o hay provincias argentinas que tienen que ver con la producción de oro y otros minerales. Y hoy el litio no está en todo el país, sino que está en algunos territorios, y por lo tanto pensar el desarrollo de los hidrocarburos, de la minería, del oro, del litio, tiene que ver con esta reforma política fundamental que se planteó en el año 94 y por lo tanto tiene un debate, si ustedes quieren, federal. Y por lo tanto lo nacional aparece limitado en la capacidad de acción y de intervención. De hecho, pensando en hidrocarburos, ustedes vieron que YPF, estatizada parcialmente, tiene una gestión pública, pero el 26% de las acciones en manos del Estado Nacional y el 25% en manos de los estados provinciales que tienen reservas hidrocarburíferas. Por eso la Constitución Nacional es importante. Entonces, bueno, pensar como estudiantes de Derecho cómo se construye la organización jurídica del Estado Nacional. Y claro, hay que vincularlo con el proceso de desarrollo capitalista, con la economía política. Pero en el mismo sentido, así como hablamos de Estado-Nación, hay que pensar que los Estados-Nación se relacionan entre sí en las relaciones internacionales. Y por eso nos preguntamos cómo se construye la juridicidad global en el sistema de Naciones Unidas y en los organismos internacionales. Yo recién mencioné al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es un organismo del sistema de Naciones Unidas. Claro, aunque en Naciones Unidas cada país tiene un voto, en el Fondo Monetario Internacional no es cada país un voto, sino que hay países con mayor capacidad de decisión. De hecho, el único país que tiene posibilidad de vetar decisiones en el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. Es decir, que la organización jurídica del sistema global tiene que ver con la potencia de los distintos Estados-nación. Y está claro que un Estado-nación como el de Estados Unidos tiene un mayor poder económico, político, ideológico, cultural, que el que puede tener Estados Unidos. Lo que hace que Argentina tenga una situación de subordinación y dependencia en su papel en los organismos internacionales. Bueno, en estos días, por ejemplo, en Naciones Unidas se está votando, como todos los años, la condena al bloqueo que hace Estados Unidos sobre Cuba, donde en los últimos años Estados Unidos apenas vota por sí mismo, acompañado por un par de países, y demuestra, por lo tanto, que la democracia dentro del sistema internacional, la juridicidad global, está muy asociada al poder y al peso económico y político que tienen los distintos Estados-nación. Somos todos iguales en el sistema de Naciones Unidas, pero hay algunos que tienen más poder de voto o de veto que otros. Y por eso señalamos, y vale para pensar el derecho y la economía política, que las contradicciones económicas generan normas que regulan el conflicto de intereses. Por eso nosotros en muchas clases al inicio señalábamos la importancia que tiene pensar la economía política, por ejemplo, en el derecho laboral, porque el derecho laboral trata de contradicciones entre trabajadores, trabajadoras, patrones, patronas, y por lo tanto hay normas del derecho laboral que están vinculadas a cómo regular el conflicto de intereses entre el capital y el trabajo.
doy el ejemplo del derecho laboral, pero no hay rama del derecho que no tenga vínculo con la organización de la producción capitalista, no solo a nivel de las empresas, de las organizaciones económicas, sino incluso de la vida cotidiana. Y en ese sentido, nosotros hemos intentado que ustedes puedan conocer las categorías y el lenguaje de la cotidianidad. Digamos que teniendo enfoques teóricos distintos, habiendo contradicciones entre los distintos países por su desarrollo económico, bueno, hemos tratado de darles el instrumental de la cotidianidad, de lo que se debate cotidianamente cuando se habla del orden económico, con conceptos habituales como Producto Bruto Interno, balanza de pagos, deuda pública externa, interna, analizar el sector externo, el sector financiero, el sector público, y con ellos el debate de crecimiento o decrecimiento. Bueno, Argentina, por ejemplo, y el mundo decreció en el año 2020, año de pandemia, como decisión deliberada de los gobiernos. Los gobiernos decidieron cerrar la economía en general. Bueno, hoy hay un debate en todo el mundo porque China sigue en una política de cierre de zonas en función de la permanencia del COVID. Y claro, muchos ven que hoy China ya no crece, como se decía antes, a tasas chinas, y tiene mucho que ver con una política deliberada de frenar el crecimiento económico motivado en la continuidad del coronavirus. Es el único país que está en esa política hoy. Es importante saberlo, después se puede estar de acuerdo, en desacuerdo, eso es parte de la polémica. Del mismo modo que la Argentina y el mundo entero creció en el 2021 respecto del 2020. Y es interesante ver el tema del crecimiento, porque la Argentina creció en el 2021 respecto del 2020, pero a la hora de distribuir el crecimiento, bueno, hubo mayor apropiación de ese crecimiento por los perceptores de ganancias en desmedro de los perceptores de ingresos fijos, de salario. Datos que verifica, por supuesto, el INDEC. Por eso, discutir crecimiento o decrecimiento no es en sí mismo bueno o malo, pero sí nosotros nos ha interesado que ustedes vean que hay políticas que estimulan el crecimiento y claro, que no alcanza con estimular el crecimiento porque luego hay que discutir cómo se distribuye el crecimiento. Entonces interesa la producción, interesa el crecimiento e interesa la distribución. O el decrecimiento, porque, bueno, se pueden decretar o formular políticas económicas de decrecimiento por razones sanitarias, caso del COVID, como hemos comentado, o, como recién les mencionaba, Estados Unidos deliberadamente hoy sube la tasa de interés para producir el enfriamiento de la economía. El enfriamiento de la economía apunta a un potencial decrecimiento con perspectiva de recesión, o sea, de una disminución del Producto Bruto Interno, de la capacidad de producir de un país. Por eso no es solo crecer o decrecer, sino que dentro de cada una de estas categorías hay bemoles, hay temas para conversar, para discutir. Insistimos, muchas de estas cosas no las podíamos comentar en la primera clase, pero hoy en la última clase, donde ustedes han transitado ya distintas clases, han leído bibliografía, han visto mucho material, pueden conceptuar estos temas de una manera distinta. Por eso es interesante ver, bueno, la desaceleración, la reactivación o la recesión. Miren, hay un debate hoy a nivel mundial, porque claro, desde la última crisis mundial, la del 2007, 2008, 2009, la tendencia mundial es a desaceleración de la economía mundial.
muchos, en el debate político argentino, se dice que la Argentina ha perdido el rumbo. Bueno, yo tiraría un balde de agua fría y diría, el mundo capitalista tiene un problema hoy, y, insisto, así como lo digo yo, otros pueden decir otras cosas y da para el debate, hay un problema de desaceleración de la economía mundial. La reactivación, bueno, ya van a ver una placa que sigue, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, estuvo acá en Buenos Aires, reunida la semana pasada, del 24 al 26 de octubre, y presentó un documento para la reactivación de las economías de los países de América Latina y el Caribe, porque en la desaceleración de la economía mundial, bueno, América Latina y el Caribe se desaceleró más que muchas economías del sistema mundial, y por eso la preocupación de la CEPAL es cómo reactivar las economías de América Latina y el Caribe. Insistamos, yo puedo ser muy crítico de lo que la CEPAL recomienda, pero bueno, es interesante verlo como que una de las preocupaciones de la economía mundial, regional y de la Argentina tiene que ver con desaceleración o reactivación. Y sobre todo, lo que está planteado ahora es la recesión como un fenómeno mundial. No es el caso de la Argentina, porque la Argentina viene en una etapa luego de la pandemia, viene en un crecimiento en el 2021 y en el 2022 que es mayor que el promedio de la región y del mundo. Pero claro, si el mundo entra en recesión, Argentina no tiene la suficiente capacidad para aislarse del mundo y pensar que no va a sufrir las condiciones de la recesión. Y de hecho, una cantidad de acontecimientos que vienen pasando en los últimos meses, con los cambios en el Ministerio de Economía y con los intentos de contener la inflación, hay fuerte presión para desacelerar la economía argentina, por ejemplo, siguiendo el derrotero de la economía estadounidense, y así como en Estados Unidos se aumenta la tasa de interés, se sugiere en la Argentina aumentar la tasa de interés, y de hecho la tasa de interés viene creciendo en la Argentina, tasas de interés que según sean para un plazo fijo o para letras que adquieren los grandes bancos o para distintos procesos, oscilan entre el 75% y el 105%. Fíjense que Estados Unidos subió la tasa de interés al 4%. En la Argentina estamos hablando del 75% a más del 100%. Por eso nosotros les hemos dado estos elementos en la parte 2 de la cotidianeidad, pero para que puedan leer un artículo periodístico, leer un análisis académico, poder hacer un análisis de coyuntura, y el día de mañana, como abogados, en cualquier rama en que desempeñen su actividad, poder leer un contrato y discutir los intereses contradictorios o en conflicto. Y por eso también hemos discutido el tema de la distribución del ingreso y la distribución de la riqueza. No es lo mismo el ingreso que la riqueza. El ingreso tiene que ver con lo que percibimos regularmente, sea como salarios, como ganancias o como rentas por la propiedad del suelo o por dinero invertido en plazos fijos, en títulos, en acciones, de la riqueza que tiene que ver con el patrimonio acumulado. Yo puedo tener una gran riqueza en tierras, en propiedades, y no tener ingreso, no tener salario, no tener percepción de ganancias, pero tengo una riqueza patrimonial muy importante. Por eso la distribución del ingreso y de la riqueza nos ha interesado que ustedes lo vean, porque eso hace al impacto social del orden económico, de las relaciones económicas, ¿se acuerdan? Objeto de la economía política es estudiar el orden económico, cuáles son las relaciones económicas y sociales entre las personas. Y claro, en función de eso, las políticas que se aplican para consolidar el orden económico o las políticas para modificar el orden económico, que ese es el debate recurrente, no solo actual, sino de la historia contemporánea del capitalismo en la Argentina, en América Latina y el Caribe, en todo el mundo. Pero también
nosotros, además de esto que es lo cotidiano, lo que se ve en los medios de comunicación, en las redes, lo habitual, digamos, lo cotidiano, hemos incorporado nuevos problemas, fíjense entre paréntesis viejos, que son nuevos desde el punto de vista académico, intelectual o, si ustedes quieren, cultural, pero son viejos problemas de la economía política, que han aportado al debate ahora el feminismo, por ejemplo, o el debate ambiental. Yo ahí pongo, bueno, la bajante del río Paraná este año, Rosario, el tema de los pueblos fumigados, las fumigaciones en toda la zona sojera de agroexportación. Estos dos temas, los temas que nos trae el feminismo o el ambientalismo, son nuevos en un sentido cultural, en un sentido que hoy son agenda de discusión, pero son viejos problemas, porque la discriminación hacia las mujeres o las diversidades sexuales no es un tema nuevo. El tema del saqueo de los bienes comunes tampoco es un tema nuevo, es histórico en el desarrollo de la producción. Los clásicos hablaban de que la riqueza tiene padre y madre. El padre de la riqueza es el trabajo, la madre de la riqueza es la naturaleza, la tierra. O sea que ya antes de que la economía política se constituya como una disciplina, está el problema ambiental. Y claro, hoy el capitalismo se define en la explotación de la fuerza de trabajo y en el saqueo sobre los bienes comunes, especialmente para América Latina y el Caribe, ¿no? La explotación y distintas modalidades de gestión de la fuerza de trabajo a través del tiempo es lo que hemos tratado de mostrarles. No es lo mismo la gestión de la fuerza de trabajo del capitalismo contemporáneo, con flexibilización salarial, laboral, por ejemplo, que otros tiempos de una normatividad y una regulación de las condiciones de trabajo distintas. Fíjense que en la agenda económica mundial, por supuesto en la Argentina, el tema está planteado como avanzar a reformas laborales, a reformas previsionales, o sea, se quiere modificar la normativa jurídica que regula las relaciones contradictorias entre el capital y el trabajo. Y el tema del saqueo de los recursos naturales o bienes comunes, que pone en el centro la importancia que tiene el agua, la tierra, la biodiversidad. Esta semana fue las elecciones brasileñas, se impuso Lula sobre Bolsonaro, y uno de los temas de campaña electoral fue volver a una regulación para defender ese pulmón que es la Amazonía. Durante el gobierno de Bolsonaro hubo una extensión de la frontera agrícola, por lo tanto quema y desaparición de una selva que es patrimonio de la humanidad, que es reservorio de biodiversidad, y el compromiso del triunfante Lula es retomar una legislación de protección de la Amazonía. Bueno, esto es un debate en la Argentina, que tiene que ver con defender o no el río Paraná, defender las poblaciones de las zonas cercanas por el impacto de las fumigaciones. Bueno, esto es un debate actual, por eso decimos nuevos problemas, aunque yo quiero insistir que son viejos. Son nuevos porque se han instalado en la agenda, y la importancia de la instalación tiene que ver con el movimiento social, es la sociedad movilizada desde los feminismos quienes instalan estas reivindicaciones, o la sociedad movilizada desde el ambientalismo la que instala la defensa de estos temas. Y claro, es muy importante el papel de América Latina y el Caribe en la provisión mundial de materias primas, de recursos naturales o bienes comunes, agua, tierra, hidrocarburos, minerales, oro, litio, biodiversidad. Argentina es parte de esta América Latina y el Caribe que es demandada por el capitalismo desarrollado, sea Estados Unidos, Europa o China, Japón o quien pensemos. La discriminación de género y raza, lo de raza tiene mucho que ver, sobre todo en
hermano pueblo de Brasil, la respuesta que está dando la economía feminista. Bueno, esta semana hay unas jornadas de economía crítica, donde se hacen en conjunto con la red de economía feminista que hay en la Argentina. O sea, ha adquirido un volumen la economía feminista muy importante en el debate académico, incluso están reclamando cambios en la forma de registrar las cuentas nacionales para que, en fin, se tengan en cuenta lo que supone la producción y la reproducción de la vida, las tareas de cuidado, que esto se refleje en las cuentas nacionales. El tema del calentamiento global es muy importante porque la destrucción ambiental no está contemplada en la valorización del Producto Bruto. Cuando hay una inundación, cuando hay una quema, cuando hay sequía, bueno, hay un menor registro, pero no se descuenta la catástrofe, no disminuye, sino que en todo caso disminuye la potencialidad del proceso de producción. Por eso, en las cumbres mundiales y las resistencias populares, es importante considerarlo porque la economía política es una ciencia social y el derecho es una ciencia social. Y son las resistencias populares las que desafían a las disciplinas científicas, al derecho y a la economía política para intervenir en la política y poder intervenir en procesos de cumbres mundiales que definan un curso de acción u otro. En síntesis, lo que hemos mostrado es que el fenómeno de la crisis, que no es solo un tema de crisis en la Argentina, sino que es una crisis mundial, y lo que queremos dejar sentado para que lo registren, es la complejidad del metabolismo social y natural. Hoy está complicado el metabolismo social, la reproducción de la vida, el crecimiento de la pobreza y la indigencia en el mundo, el crecimiento de la desigualdad afecta las condiciones de vida, por eso decimos el metabolismo social, la capacidad de reproducción de la sociedad, pero también el metabolismo natural, la capacidad de reproducción de la tierra, de la naturaleza. Y por eso decimos que todo esto está amenazado por el desarrollo capitalista por siglos, que incluye la dinámica histórica de la región, desde el descubrimiento de América, conquista de América, colonización de América, que eso provocó históricamente la inserción subordinada en la economía mundial. Y hoy nuestra región sigue siendo definida por la inserción subordinada. Dábamos el ejemplo del Fondo Monetario, de los organismos internacionales, pero muestra la característica de nuestro desarrollo económico. Y se apunta a la crisis del capitalismo de nuestra época, que es la época del neoliberalismo. El año que viene, 2023, se van a cumplir 50 años que empezaron a desarrollarse las políticas neoliberales con el golpe de Estado en Chile de 1973. Pero hoy estas políticas neoliberales son hegemónicas en la dominación mundial. Y por eso importa mencionar en el análisis mundial la crisis del 2007-2009, agravada en tiempos de pandemia, el 2020, y de guerra, el 2022. O sea que no se puede pensar Argentina si no es en el marco del modelo de desarrollo y la política económica que sustenta el capitalismo de época. Y por eso la necesidad de discutir Argentina en el marco del orden mundial contemporáneo, que es un tema muy actual en la discusión que sustentan los pueblos de nuestra América. Solamente como referencia, ha habido cambios políticos en América Latina últimamente en Perú, en Chile, en Colombia, este fin de semana en Brasil, con procesos electorales, y en este momento hay una gran confrontación callejera en Haití contra un gobierno que no fue elegido por el pueblo de Haití, y se está definiendo incluso una nueva misión armada de intervención en Haití
donde están participando con mucha fuerza Estados Unidos y Canadá, e involucrando a varios países de América Latina. Por eso, todo lo que hemos querido mostrar, decíamos, la excusa es Argentina, pero es Argentina en el marco de nuestra América y de la economía mundial. Y yo les mencionaba que la semana pasada hubo reunión de la CEPAL. Cuando puedan ver esta clase de nuevo y este PowerPoint, acá tienen la cita, las referencias. Si cliquean acá, van al documento de la CEPAL, donde la preocupación de la CEPAL es una propuesta de reactivación económica y transformación de los modelos de desarrollo imperantes en América Latina y el Caribe. Dice la CEPAL, porque se viven hoy momentos de grandes dificultades e incertidumbres, generada por una serie de crisis en cascada: crisis climática, crisis de salud, crisis de empleo, crisis social, crisis educativa, de seguridad alimentaria, energética y de costo de la vida, remite por supuesto a la inflación. En fin, y acá hay 9 sectores de la economía que la CEPAL plantea reactivar. Insistamos, no me voy a detener en esto, pero insistamos, todo esto es muy discutible, con qué enfoque se plantea la reactivación económica de América Latina y el Caribe. Solo a modo de referencia, en ese documento de la CEPAL aparece este cuadro. A mí me parece que es interesante en todas las cosas que hemos señalado, para ver cómo en el año 2007, 2008, 2009, espero que puedan ver con claridad esta referencia, esta línea vertical está expresando la gran crisis mundial de la economía del último tiempo. Y fíjense cómo en las líneas azules es el volumen del comercio mundial. La tendencia del comercio mundial después de la crisis del 2008 es descendente. Pero el Producto Interno Bruto también muestra una tendencia decreciente, agravada en la crisis del 2020, que es el tema de la pandemia. Y por eso acá aparece otra vertical, que es el 2022, la guerra en Ucrania, en Europa. Por eso, cuando pensamos la Argentina, hay que pensar la Argentina en este proceso histórico, post-2008, y por eso la CEPAL dice auge y ralentización. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros desaceleración? Auge y ralentización de la globalización. O sea, el mundo venía en ascenso del comercio, en ascenso de la producción, en ascenso de la mundialización, de la globalización, en lo previo a la crisis del 2008-2009, y desde entonces lo que hay es un proceso de ralentización de la globalización, sea por el volumen del comercio internacional de bienes o por la caída de la capacidad de producir. Es un gráfico más que elocuente, es de fácil lectura. Ojalá ustedes puedan verlo con detenimiento, porque creo que es muy didáctico para mostrar lo que, en qué momento de la economía mundial estamos discutiendo América Latina y Argentina. Y este gráfico que les traigo también es de sencilla lectura. Es una pirámide de la riqueza mundial al 2020, que es el último cuadro de la banca suiza. La banca suiza todos los años hace un estudio de esta distribución del ingreso y muestra de la población adulta del mundo, y muestra una base muy ancha de que podríamos llamar la pobreza mundial, y una cúspide muy concentrada. Fíjense, el 1,1% de la población mundial, de la población adulta mundial, que son 56 millones de personas, tienen con ingresos muy concentrados, contra el 55% de la población adulta mayor,
que está en los rangos de ingresos de menos de $10.000, mientras que el 1% estamos hablando de ingresos mayores a $1 millón, o más que ingresos de riqueza acumulada. Por eso es una pirámide de la desigualdad, de la distribución del ingreso, que la presenta todos los años la banca suiza. O sea, no es un análisis pensado desde la izquierda, sino pensado desde el sector hegemónico de la banca mundial. Y finalmente, yo enfaticé en la primera lámina el enfoque de pensamiento crítico que nos interesaba. Es darles los elementos generales de la economía política, el vínculo con el derecho, pero la pretensión de la cátedra apuntó al desarrollo del pensamiento crítico para la crítica jurídica o crítica del derecho, desde una concepción de crítica de la economía política y de la política económica. La economía política remite al orden, a la disciplina científica, y la política económica a los cursos de acción deliberados de los gobiernos para afirmar un sentido del orden presente o modificarlo. Y por eso el pensamiento crítico, la crítica, supone una crítica de la realidad del orden económico, del orden social, del orden político, del orden jurídico, del orden cultural, tanto como sobre el discurso o las disciplinas que pretenden explicar la realidad, sea desde las relaciones jurídicas o las relaciones económicas. Por eso, en definitiva, lo que queríamos mostrarles, pretenderles en el curso, y esperamos que les haya sido de mucha utilidad, es este panorama complejo. En la primera clase les dijimos que todo era una excusa para explicar a Argentina, y bueno, ahora ya transitado la cursada, retomamos problemas de la Argentina que no puede pensarse sino al margen y en relación con lo que pasa en la región y en el mundo, para tratar de seguir complejizando el análisis de nuestra realidad y, confieso, pretendiendo entusiasmarlos en el vínculo entre el derecho y la economía política y cambiar de alguna manera aquella forma que tienen muchos que ingresan a la cursada pensando que, bueno, hay que intentar sacarse rápido esta materia para ir a las específicas propias de derecho. Esperemos que les haya gustado, que hayan podido aprender, que les haya ayudado a discutir la especificidad del derecho, de lo jurídico, y habilitar una concepción de pensamiento crítico tanto en la economía política como en lo jurídico, en el derecho. Así que desde ya felicitarlos nuevamente por esto y obviamente habilitar el poquito tiempo que tenemos, tanto a los profes que están presentes, que si no me equivoco están todas presentes en la sala, y por supuesto a ustedes, aunque veo que hay muchas pantallas apagadas y sería bueno en este último encuentro ver las caritas en los cuadraditos. Los que no tengan problema de internet, si pueden prender la pantalla sería bueno, sería deseable, así los podemos ver. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, por supuesto es el momento para hacerlo. Vale para los participantes, estudiantes, como para los propios docentes. Conocen la metodología, pueden poner la manito o directamente habiliten el micrófono y los escuchamos. Sería bueno si hay alguna opinión por ahí dando vuelta. Y se han prendido algunas cámaras, lo cual me satisface, y si algunas otras cámaras se prenden, más satisfechos estaremos. Julio, le hago dos consultas. ¿Quién habla? Joel, mi nombre. Joel, ahora te veo. Adelante, Joel. Gracias. Cuando mostró la placa de la CEPAL y las distintas políticas, esos 9 puntos que resaltan para mejorar un poco la economía regional,
me dio la sensación de que están muy apuntada al sector terciario y muy apuntada en el sentido de seguir manteniendo el papel que cumple la región en el mundo. Digamos, no me dio la sensación de que plantean cambiar el paradigma económico dominante, el modelo de desarrollo dominante del 76 en adelante. Digo 76 en adelante en Argentina, no sé, después en el mundo, en la región, años más, años menos. Y después la otra, en varias oportunidades usted habló de cómo se va ralentizando la economía y me surge la pregunta si esa ralentización, la relación entre ralentización y concentración de riqueza. Porque a veces, si no prestamos atención, me parece que podemos decir se ralentiza y se ralentiza para todo, y a lo mejor no se ralentiza para todos. Se ralentiza para quienes menos tienen, y quienes más tienen siguen acumulando y siguen acumulando riqueza, digamos, creciendo ellos en detrimento de quienes menos tienen. No sé si llegamos al juego de suma cero, pero usted hoy también dijo que el derecho cuando regula a favor de unos en perjuicio de otros. Bueno, y ya ahí nos vamos al análisis de la relación entre derecho y economía y demás, pero eran esas dos cosas, la relación entre ralentización y concentración y las políticas estas que propone la CEPAL. Muy buenas preguntas las dos, Joel. Muy buenas las dos. Primero, lo de CEPAL. Yo acabo de escribir hace poco un articulito criticando esas medidas, porque además son medidas que necesita el capitalismo mundial que América Latina lleve adelante. Yo te diría que América Latina necesita pensar cómo resolver el tema de la desigualdad. América Latina es el país, es el territorio más desigual del mundo. No es el territorio más pobre del mundo, pero es el más desigual. Y eso nos llevaría a tu segunda pregunta, que es cierto, cuando hay ralentización de la economía, se agudiza el conflicto distributivo. O sea, precisamente porque hay ralentización de la evolución de la producción, bueno, hay una pelea por el producto social entre los propietarios de medios de producción y la mayoría que vive de ingresos fijos. Por eso mostré el cuadrito de la banca suiza. En realidad no es solo un tema de Argentina, de América Latina, sino que la inequitativa distribución del ingreso y de la riqueza ocurre a nivel mundial. Yo di el dato que señala el INDEC, 2021 respecto del 2020 para Argentina, pero esto aconteció para el mundo. En el mundo entero, luego de la recesión deliberada del 2020, con el gran crecimiento de la economía mundial como rebote en el 2021 respecto del 2020, eso generó una disputa distributiva muy grande e incluso es una de las explicaciones posibles del crecimiento de los precios, de la inflación. Porque yo había señalado que la inflación tiene que ver con el poder, con poder aumentar los precios. Bueno, en el 2021 parte de la aceleración de los precios tiene que ver con esa capacidad de imponer precios en la economía mundial, precios de alimentos, precios de la energía, que no todos los tienen. Por eso, ralentización tiene que ver con problemas que tiene el capitalismo mundial y está asociado, ustedes se acordarán cuando vieron en la parte 1, y cuando veíamos las cuentas nacionales, que el fenómeno de la inversión es muy importante. Sin inversión no hay producción capitalista, sin inversión no hay acumulación de capitales, sin inversión no hay un proceso de producción. Y la verdad que lo que está ocurriendo en la economía mundial es que hay una tendencia a la disminución de las inversiones mundiales, algo que verifican las estadísticas de la UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio Internacional y el Desarrollo. Y sobre todo esas inversiones, yo mencioné el crecimiento de la tasa de interés de Estados Unidos. Las inversiones hoy en la economía mundial miran más a Estados Unidos y a los capitalismos desarrollados, cosa que no ocurrió en años anteriores. La CEPAL y la UNCTAD dan cuenta que América Latina y el Caribe dejó de ser de territorio privilegiado de inversiones externas desde el 2011.
estamos en el 2022. En todo caso, el único país de América Latina y el Caribe que recibe importantes inversiones externas en una tendencia a la disminución ha sido Brasil en los últimos años, en menor medida México, luego Colombia y Perú, recién después Argentina. Por eso hay un debate muy fuerte en Argentina, que Argentina no es receptor de inversiones externas. ¿Se acuerdan? En el gobierno anterior se decía que había una expectativa de lluvia de inversiones, y no hubo lluvia de inversiones, pero no solo por razones de la política económica argentina del 2015 al 2019, sino que estas tendencias globales intervienen. Por eso digo, es interesante tu pregunta. Aclaro que muchos de estos temas no van a entrar en temas de parcial y demás, pero es muy bueno, Joel, que traigas estos temas, porque la pregunta de CEPAL es interesante para discutir. Nosotros en la cátedra no tenemos mucho tiempo para discutir alternativas al desarrollo. Y claro, sería bueno poder discutir las distintas alternativas que hay al desarrollo capitalista contemporáneo. ¿Cuán posible es tener desarrollos alternativos o desarrollos alterativos sobre la realidad? Yo sugería al pasar la confrontación con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Y un lindo ejercicio hubiese sido, si tuviéramos tiempo, discutir qué pasaría. Bueno, de hecho, ya la Argentina estuvo en cesación de pagos hace 20 años, en el 2001, y preguntarnos qué pasó en la economía mundial y qué pasó en la economía local. La Argentina, mientras estaba en esa cesación de pago, ustedes han tenido una clase hace un par de días, una de las últimas clases ha sido sobre los desarrollos económicos luego del 2001, y la Argentina tuvo un crecimiento económico espectacular, crecimiento del empleo, crecimiento de los ingresos populares, en el marco de la suspensión de pagos de la deuda. O sea que hay temas teóricos, políticos para pensar, y yo creo que esa agenda de la CEPAL no es una agenda que sirva para resolver los problemas de los pueblos, aunque claro, es la agenda que sí le sirve a los capitales hegemónicos que intervienen en la economía nacional. Así que, bueno, espero, Joel, darte algunas pautas sobre esas preguntas que haces, y son más que interesantes para pensar críticamente la realidad. Yo no sé si los profes están leyendo el chat, porque veo que hay algunos comentarios que obviamente yo hablando y escuchando preguntas no leo, pero si alguno lee, acá Andrés Marengo dice, y puede hablar cualquiera, en el PBI per cápita tampoco se tiene en cuenta la cantidad de personas, pero no prestan atención a las que ya no están por guerras, pandemias. Por eso muchas veces se habla del crecimiento del PBI por habitante sin tener en cuenta esto, como la hambruna del 32, cuando registró igual un crecimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, bien. De paso, Ariel, grabar es con B larga. Digo, porque esto lo leen todos. Hay un error de ortografía. Bueno, muy bien. Tenemos todavía algunos minutitos más. Si alguien quiere formular alguna pregunta, o como es la última clase, si alguien quiere hacer un comentario crítico sobre la cursada. Se pueden hacer elogios también, no hay problema, pero vale cualquier comentario que alguno de ustedes quiera, si aprendieron algo, si es cierto eso que formulamos, que es un proceso de ida y vuelta. Últimamente perdimos la presencialidad por las refacciones en la facultad y terminamos dando clases por estos cuadraditos donde siguen muchos cuadraditos apagados. Sería bueno verles la cara a todas, a todos, a todes. Así que si alguien quiere hacer un comentario, este es el momento. Pueden hacerlo. Los alumnos apagados son 6 y los que no apagaron son 7. Estamos ganando. Bueno, vamos ganando. Muy bien, muy bien, muy bien, Josami. Buen comentario. Bueno, alguno de los profes que quiera, si no hay manitos, comentarios de los estudiantes,
¿Alguna opinión más? ¿Alguien que quiera agregar algo? Paula, ¿algún comentario sobre las fechas, sobre lo que se viene? ¿Alguna precisión? Sí. Adelante, Paula. Sí, justo me desmuteé para eso. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, por suerte nos conocemos personalmente, hoy nos vemos por cuadraditos, pero nos vamos a volver a ver personalmente el viernes de la semana que viene, que ustedes ya se deben estar anotando para rendir, ¿cierto? Así que bueno, quería decirles que el horario va a ser a las 15:40, me acaba de confirmar ahí recién el secretario, estábamos pautándolo para las 15, va a ser a las 15:40. Va a ser el 11 del 11 a las 15:40. Todavía no tenemos el aula definida, pero bueno, ya está definido eso, creo, confirmado. Cualquier cosa lo informaremos por el Classroom, pero nos encontramos ahí. Y el recuperatorio lo definimos después, será una semana después. Ese día búsquennos a mí y a Ian Sweeney, que es mi dupla, lo recuerdan, ¿sí? Que vimos la unidad 2. Búsquennos. Va a estar publicado en Bedelía si no conseguimos que nos digan qué aula va a ser antes, pero nos encontramos ahí y búsquennos a nosotros porque además de ustedes van a rendir chicos que ya cursaron con nosotros en cursos anteriores, que son regularizados, y también van a rendir estudiantes libres, así que estimamos que va a haber bastante gente. Pero bueno, eso, nada más, agradecerles que hayan compartido con nosotros este cuatrimestre, a los estudiantes y chicos y chicas que están acá, y también a los profes. Y, y bueno, nada más, nos vemos el viernes, de esta semana no, de la otra sí. Viernes 11, viernes 11. Bueno, muy bien. Tengo Última. una pregunta. Rocío, Yo igual lo adelante. pregunté por mensaje, pero yo quiero saber cómo afecta a la Argentina la tasa de Estados Unidos, ¿no? Que yo hoy lo puse el 0,75 y acá me respondió el profesor, pero quiero saber cómo afecta en Argentina con el tema de la inflación y todo lo que estamos pasando. Muy bien, claro, yo ahora subí en los comentarios, yo no los había visto, perdón. Acá sí, subió 2. Claro. Estoy viendo para atrás y Josami contesta, en realidad informan que la tasa de Estados Unidos, con el aumento de hoy de 0,75, la ubica entre el 3,75 y el 4 anual. Y hay expectativa de nueva suba en diciembre próximo. Y Rocío, pusiste Julio Argentino Roca. Mirá, debes haberlo puesto en el momento que hablábamos de la campaña del desierto, ¿verdad? Claro, sí, sí. Perfecto. Porque hubo 2 campañas de desierto y yo quería saber de cuál se estaba hablando. Claro, y acá Josami también te contestó, sí, Rocío, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, y Andrés Marengo, bueno, eso lo alcancé a leer porque lo había visto. Bueno, Rocío, por un lado, fíjate que no es ni bueno ni malo, pero yo comenté que la suba de la tasa de interés, eso hace que los capitales del mundo busquen como territorio de inversión a Estados Unidos, por ejemplo. Pero mover la tasa de interés en Estados Unidos afecta las tasas de interés en el sistema mundial y afecta a países que en el mundo están endeudados con tasas de interés variable e incluso la suba de la tasa de interés tiene impacto en los distintos precios y en la política monetaria, entre otros en el dólar, que es la moneda de Estados Unidos. Y vos, aunque no hayamos precisado en explicaciones técnicas, sabés que en la Argentina el tema del dólar tiene un peso, bueno, muy importante. La Argentina hoy tiene, si yo no me equivoco, 14 o 15 tipos de dólares distintos, entre los tipos de cambio oficial, tipos de cambio financieros, legales, e incluso tipo de cambio ilegal, irregular, como es el llamado dólar blue o paralelo. Entonces, eso impacta obviamente en la economía argentina, y no solo en la Argentina. Digamos que en los últimos años el dólar se venía deteriorando respecto de todas las monedas de la economía mundial. En los últimos meses,
producto de este crecimiento de la tasa de interés, hay un proceso de apreciación de la moneda estadounidense, del dólar. Y por lo tanto eso deteriora aún más la relación de intercambio de todos los países contra Estados Unidos. Y por eso hay un proceso de desvalorización de las monedas nacionales, entre ellas la Argentina. Vos o todos ustedes estarán escuchando que el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, dice que no quiere devaluar. Sin embargo, todos los días hay mini devaluaciones. Si ustedes entran a la página del Banco Central, que da la cotización del dólar todos los días, ahí van a ver cómo día a día va corrigiéndose el tipo de cambio oficial. Esa es la devaluación. La devaluación es la del tipo de cambio oficial y las cotizaciones de los dólares que sirven al sistema financiero. Habrán escuchado hablar de contado con liqui, contado con liquidación, dólar bolsa, en fin, distintos tipos de dólares del sistema financiero. Entonces, la política monetaria de Estados Unidos de subir la tasa de interés o bajar la tasa de interés impacta en la economía mundial, porque además el dólar es una moneda de transacción mundial y es una moneda que remite a las reservas internacionales de los países, cada vez menos. Hace 20 años, algo así como el 75% de las reservas internacionales de los países del mundo estaban cotizadas en dólares. 20 años después, hoy, según datos del Fondo Monetario Internacional, apenas el 60%. Digo apenas, pero el 60% de las reservas internacionales todavía están en dólares. Ni hablar de la Argentina o de los países de América Latina, donde el peso del dólar es importante. Entonces, cuando Estados Unidos toca la tasa de interés, o Estados Unidos toca la política monetaria, o Estados Unidos tiene una política antiinflacionaria, o una política, por ejemplo, acaba de aprobar una ley Estados Unidos antiinflacionaria. Y bueno, saltaron los países europeos con todo, porque la política antiinflacionaria de Estados Unidos es para favorecer la industria automotriz estadounidense. Y claro, eso impacta a las automotrices europeas, a las automotrices japonesas, a las automotrices coreanas. Y esa ley que se aprobó ahora, en agosto de este año, impacta y es parte de la agenda de debate de los gobiernos europeos, que son países aliados de Estados Unidos en la situación geopolítica. Entonces te hago este comentario para que veas que, bueno, no solo modificaciones en la tasa de interés, sino que modificaciones jurídicas, legislativas, que Estados Unidos la hace, uno puede estar de acuerdo o no, pero las hace en interés soberano de lo que considera el Estado estadounidense tiene que hacer para la economía estadounidense. Y eso provoca un impacto en países de todo el mundo. Imagínate, si protestan los europeos, protestan los alemanes, los franceses, los italianos, que tienen terminales automotrices de mucho peso, los japoneses, los coreanos, que tienen industria automotriz, e incluso las industrias de autopartes, sobre todo en un tiempo que se está cambiando la producción. Yo mencioné el tema del litio, las baterías, las autopartes, y por lo tanto Estados Unidos, esa ley, por ejemplo, la estimula para los países que tengan convenios comerciales de libre comercio con Estados Unidos. Es una presión para América Latina, América Latina es el gran reservorio de litio, especialmente Bolivia, Chile, Argentina y otros países de la región. Pero bueno, nos fuimos y nos pasamos de la hora incluso, pero igual, un minuto más si hubiera alguna otra pregunta. Espero, Rocío, que te haya satisfecho el comentario. Si no hay ninguna otra pregunta, bueno, entonces ahora sí, nos despedimos, éxitos en el próximo examen y esperamos cruzarnos en cualquier momento, por este mecanismo o personalmente en Rosario o en cualquier lado. Un gusto grande,
Nos vemos. Chau. Éxitos en el Gracias. examen. Hasta luego. Ya puedes profe. grabar. Gusto.